Jesús de Nazaret. Señor, en esta noche gracias por todo, Dios de la gloria, amén y amén. Dale ese aplauso al Señor, bendito sea su nombre para siempre. Agradecemos a Dios por esta palabra, por esta bendición en esta noche, de poder estar delante de tu presencia, Señor, glorificando su nombre, amén. Qué maravilloso es la palabra de Dios, qué hermoso que es verdaderamente todo lo que el Señor le dio al apóstol Pablo como apóstol de Jesucristo, como siervo del Señor, como ministro, ¿no es cierto, hermano? Como predicador de la palabra de Dios, en el cual dice la palabra de Dios que ha sido hallado fiel, ¿no es cierto?, al ministerio de la predicación de la palabra. Y la predicación de la palabra es algo muy precioso, muy maravilloso, que es revelada a nosotros, a los hijos de Dios, para que podamos impartir esa palabra de poder, de autoridad, de cambio, de transformación, de regeneración, de vida nueva. Pero todo depende de cada uno de nosotros. Aquí lo que el apóstol Pablo les está hablando ya a los hermanos convertidos, ya a los hermanos entregados, ya a los hermanos, ¿no es cierto?, que estaban preparando para recibir, hermanos, ¿no es cierto?, la cena del Señor. En cada reunión que nosotros realizamos delante de su presencia, de tiempo en tiempo, también festejamos, hermanos, la cena del Señor, haciendo memoria, como dijo el apóstol Pablo, lo que yo recibí del Señor, eso también hago. Que la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto en mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y sabemos que la palabra del Señor tiene un cumplimiento maravilloso en nuestras vidas, como la tuvo en la iglesia de Corintio, ese pueblo maravilloso el cual el apóstol Pablo les predicó la palabra del Señor. El Señor le envió a Corintio a predicar la palabra, a anunciarles el evangelio de poder, de salvación, de cambio, de transformación. Y todo aquel pueblo, hermano, recibió la palabra del Señor. No solamente recibió la palabra, sino que vio milagros, prodigios, maravillas, cosas sobrenaturales fueron manifestados a través del poder de la palabra. Dios usó, el Señor Jesucristo usó al apóstol Pablo en una manera muy especial, en una manera muy maravillosa, como también quiere usar la vida de cada uno de nosotros. Todos los que tenemos el anhelo y el deseo de ser, ¿no es cierto?, usados por Dios, de ser servidores del reino de los cielos, quiero decirte algo de parte del Señor: prepárate cada día, porque Dios tiene cosas grandes, cosas preciosas, cosas maravillosas que Él te quiere revelar como hijo de Dios, como siervo de Dios, como sierva del Señor, como pueblo de Jesucristo, para dar el mensaje en estos últimos tiempos que el hombre está necesitando palabra de parte del Señor. El apóstol Pablo predicó la palabra y el Señor lo envió hacia aquel lugar de Corintios, en el cual, como lo cuenta la historia, un puerto, un lugar donde los mercaderes de diferentes y de distintos lugares llegaban a aquel lugar. Y no solamente llegaban para comerciar, no solamente llegaban para traer, ¿no es cierto?, todo el equipaje que ellos traían, sino que muchos de ellos también era un puerto donde ellos se detenían, donde era un puerto, hermano, de una pasada de detenerse en ese lugar, tal vez para saciar, ¿no es cierto?, las necesidades. Pero sabe que una de las cosas que marca la ciudad de Corintio, que era una ciudad próspera, una ciudad muy próspera, muy bendecida, una ciudad que verdaderamente, hermanos, podríamos decir, bendecido en la parte económica, bendecido en la parte material. ¿Por qué? Porque era un lugar que abarcaba diferentes, hermanos, clases sociales de personas, porque ahí estaban los griegos, ahí estaban, ¿no es cierto?, los sirios, estaban los judíos, y de distintos lugares, hermanos, los romanos llegaban a ese lugar. Y sabe que una de las cosas que dice la palabra de Dios, hermano, que había ¿no es cierto?, tanta prosperidad, que esa ciudad se volvió importante, fue una ciudad importante y llegaban los mercaderes a aquel lugar. Pero sabe, una de las cosas, hermano, al ser un lugar de comercial, el enemigo tomó aquella ciudad, el enemigo tomó aquel lugar. ¿Por qué? Porque ese lugar estaba invadido, hermano,
hermano, de los placeres, de las vanidades, ¿no es cierto?, de este mundo, donde tenían un altar, ¿no es cierto?, a Afrodita. Hermano, quiere decir que el fuerte de ese lugar para la prosperidad de ese lugar era la prostitución. ¿Por qué? Porque los mercaderes que paraban en ese puerto, hermanos, saciaban sus deseos carnales y luego continuaban, hermano, con su tarea, con su camino. Pero sabe que el Señor envió al apóstol Pablo a predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Dios mira, no mira, ¿no es cierto?, el pecado del hombre, no mira el pecado de la mujer. El Señor está mirando que hay un alma, hay un corazón, hay una vida que tiene que ser rescatada del horno de fuego, que tiene que ser arrebatada de las garras del diablo. Y el Señor le dio a Pablo un mensaje de poder y de autoridad para que esa ciudad sea liberada, para que las almas sean liberadas. Porque si hay algo que puede liberar al hombre, es nuestro Señor Jesucristo, por el poder de la palabra, por medio del Espíritu Santo de Dios. Porque si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y a su nombre, gloria. El único que podía liberar aquel lugar era el Señor. Y para eso el Señor envió a su mensajero. Para eso el Señor envió al apóstol Pablo a predicar la palabra del Señor. ¿Cuántas almas ganó el apóstol Pablo en aquel lugar? ¿Cuántas vidas se convirtieron en Corintio a través del mensaje que el apóstol Pablo les dio a todos los hermanos en aquel lugar? Pero sabe, una de las cosas que los intendentes, las autoridades de aquel lugar no tenían problema con que el evangelio sea predicado. No tenían problema con que vinieran griegos, vinieran judíos, o estuvieran los romanos allí, o de algún otro lugar, ¿no es cierto?, de las regiones, vinieran en aquel lugar, en esas tierras de Corintio. Y sabe que la intendencia, las autoridades de aquellos tiempos respetaban las costumbres, respetaban la ideología, el pensamiento, respetaban la religión de cada uno. Lo único que decían los corintios, las autoridades, decían: mire, ustedes crean en lo que ustedes quieran creer, hagan lo que tengan que hacer. Lo único que le vamos a pedir, que si ustedes quieren estar aquí, no se metan, ¿no es cierto?, con nosotros, con nuestras costumbres, con las cosas. Claro, ¿por qué? Porque, hermano, al tener un templo a la diosa Afrodita relacionado a lo sexual, a la prostitución, a ellos les generaba grandes ganancias. Entonces decía: si ustedes quieren vivir en esta tierra, no hay ningún problema, vengan, vivan, pásenla bien, estén bien, pero no se metan con nuestras creencias, que nosotros no nos vamos a meter con ustedes. Pero ¿sabe? Como el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, hermano, Él sabía bien, y Pablo lo recibió y nosotros lo recibimos, que nuestra guerra, nuestra batalla no es contra sangre, no es contra carne, sino contra principados, contra potestades. Quiere decir que la guerra no era con los hombres, no era con el pensamiento, la ideología, ¿no es cierto?, o la costumbre que cada uno tenía, sino que la batalla, la guerra era con el mismo diablo, con el mismo demonio, con los espíritus que tenían, hermano, atrapado a aquellas personas, ¿no es cierto?, viviendo una vida perdidamente. Pero aquel lugar de Corintio fue, hermano, bendecido por el Señor, porque el Señor movió a su siervo, movió a su ungido, movió a su mensajero, y la palabra de Dios comenzó a correr del norte al sur, del este y al oeste, y muchas personas se convirtieron, muchas personas se arrepintieron de sus malos caminos. Porque cuando el mensajero da la palabra, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que el Espíritu Santo es quien convencerá al mundo de pecado. Amén. Ahora, qué importante es que
nosotros estemos llenos de la palabra de Dios. Que estemos llenos de la palabra de Dios, pero también que estemos llenos del Espíritu Santo. Que la presencia de Dios, hermano, esté en nosotros, se manifieste en nosotros. Vayamos donde vayamos, estemos donde estemos, que la gloria de Dios se glorifique. ¿Por qué? Porque esa palabra que el Señor Jesucristo, hermano, soltó, ¿no es cierto?, para salvación, para restauración de las almas, para levantamiento de los caídos, para edificar las ruinas antiguas y levantar los cimientos de generaciones. Hermano, esa palabra que el apóstol Pablo predicó, que tuvo que romper contra muchos obstáculos, barreras, ¿no es cierto?, batallar contra principados, contra potestades. Esa palabra, cuando sale de la boca de su siervo, de su sierva, de su pueblo, yo quiero decirle, hermano, que hay un corazón que Dios lo está tocando, hay un corazón que Dios lo está liberando, hay un corazón que Dios lo está transformando, porque el poder del Espíritu Santo, a través del poder de la palabra, se mueve, se mueve, se mueve. Alábele a su nombre. Se mueve con poder. Y aquellas personas reciben liberación. Dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hablando acerca del abuso de la cena del Señor. Porque, hermano, el servicio de la Santa Cena es algo especial, es algo sagrado para nosotros como hijos de Dios. Porque dice, el Señor le dijo a sus discípulos, cada vez que ustedes lo hagan, lo van a hacer en memoria de mí. Acuérdense que ese pancito, de lo cual le dijo el Señor, este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. El Señor estaba diciendo que, así como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, que Él iba a ser quebrantado, iba a ser molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Amén. Y que por sus llagas íbamos a ser curados. Pero ¿sabes? Cuando Pablo le habla a los hermanos, les habla acerca de la cena, dice, no nos juntamos para lo mejor, sino para lo peor. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que va a sacar a la luz, si hay algo que va a sacar a la luz de nosotros o en nosotros, es la palabra de Dios. Si hay algo que va a sacar a la luz, hermano, es la palabra de Dios. Porque no se olvide que el Señor dice en su palabra que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Y como la palabra de Dios es espíritu y es vida, ¿qué es lo que hace? Cuando alguien está haciendo algo mal, cuando alguien está haciendo algo que no debe hacer, comienza a sentirse, como dice la palabra, el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque se empieza a perseguir. Se empieza a perseguir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo está descubriendo. Porque la palabra de Dios está sacando a la luz lo oculto. Porque la palabra de Dios, ¿no es cierto?, está allí, ¿no es cierto?, revelando lo profundo del corazón. Porque dice que el Señor conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando hay malos pensamientos, cuando hay malos deseos, cuando hay malas obras, ¿de dónde salen las malas obras del corazón? Porque dice el Señor, ¿no es cierto?, donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Y si tu tesoro está en Cristo, tu corazón también está en Cristo. Y si estamos en Cristo, no hay malos pensamientos, no hay malas obras, no hay malos deseos, sino hay en el corazón del Hijo de Dios, de la hija de Dios, el hacer su voluntad, el decirle, Padre mío, yo quiero hacer tu voluntad y caminar conforme a tu palabra para la gloria de tu nombre. Ahora, dice Pablo, pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, dice.
Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Qué tremendo, ¿no? Decirle al que está a tu lado: yo pensé que no estábamos congregando para lo mejor. Pero ¿qué dice la palabra? Para lo peor. ¿Pero por qué? ¿Por qué para lo peor? ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está haciendo mal las cosas, cuando alguien te quiere engañar, te quiere traicionar, cuando alguien te miente, cuando alguien es falso, cuando alguien es cizañero, cuando a alguien, ¿no es cierto?, le gusta el chisme, le gustan las diserciones, comienza a sembrar. Y a veces piensa que el hombre nadie lo ve. Dice: el pastor no me ve, el apóstol no me ve, la pastora no me ve, la profeta no me ve, el profeta no me ve. Pero decirle al que está a tu lado: el Señor te está viendo. Decirle al que está a tu lado: no te juntás para lo mejor, sino para lo peor. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué dice usted? Y fíjese que cuando hay un mal pensamiento, cuando hay una mala obra, decirle a tu hermano que está a tu lado: hasta el rostro cambia. Ya no te reís como te reías, ya no gritás como gritabas, ya no saludás como saludabas. Parece como que algo cayó encima tuyo. ¿Y sabes qué cayó? La palabra de Dios. Y si la palabra de Dios cayó, es porque el Señor te dice: hijo mío, hija mía, tú me perteneces, tú eres propiedad privada, yo te amo, yo te amo. Y si la palabra te está tocando, es porque te quiero liberar. Si la palabra te está tocando, es porque yo te quiero cambiar. Si la palabra te está tocando, es porque yo quiero, ¿no es cierto?, usar tu vida y hacer cosas grandes contigo. Pero en esta noche el Espíritu Santo de Dios comienza a escudriñar cada corazón, cada vida, para la gloria de Dios. A su nombre. Continuamos. Dice la palabra: pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Ahora, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice el heraldo del Señor? Que significa rey de armas. Quiere decir que era un poderoso en Cristo. ¿Cuántos son poderosos en Cristo? ¿Cuántos son poderosos en Cristo? ¿Cuántos son poderosos en Cristo? Aleluya. Poderoso en Cristo. Ahora Pablo, cuando le dice esta palabra: hay entre vosotros disensiones, dice la palabra de Dios. Oigo que entre vosotros hay divisiones, y en parte lo creo. No está diciendo no lo creo, no me vengan con cosas raras. Pablo está diciendo: en parte lo creo, porque yo sé que hay hijos de Dios, que hay hijas de Dios, que hay hombres de Dios, que hay siervos de Dios, que hay ungidos, que hay ministros, que dan la vida, ¿no es cierto?, por el evangelio, que dan la vida por la palabra, por la predicación de la palabra. Pero hay siervos, hay siervas que lo único que hacen es causar divisiones, que lo único que hacen es causar disensiones, que lo único que hace es dividir. Pero en esta noche el Espíritu Santo de Dios viene a hablar a tu vida, a mi vida, porque Él quiere una iglesia unida, una iglesia que avance, una iglesia poderosa, una iglesia viva, una iglesia que vaya en busca de las almas perdidas y le predique la palabra de Dios. Para eso en esta noche el Todopoderoso nos ha reunido, para que renovemos pacto con Él y nos fortalezcamos y
sigamos avanzando a paso firme, dándole gloria y honra al que vive. Alábala al Señor de gloria. En parte lo creo, dice. Qué tremendo, ¿no? Y lo dice Pablo. Ahora, dice la palabra de Dios porque es preciso, dice. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Qué tremendo. ¿Cómo? En parte lo creo. Y es necesario, dice el apóstol Pablo, que esto acontezca para que la obra salga a la luz. Amén. Esto es como cuando le dijo el Señor a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto. Porque el Señor le dijo a sus discípulos: uno de ustedes me va a entregar. Y que decía: no, Señor, no. Y se miraban uno al otro acusándose, como decían: seré yo, serás vos, sos vos. No, es el de al lado, no el otro. Uno de vosotros. Amén. Pero si la palabra de Dios dice que es necesario que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados, quiere decir que, hermano, el Señor está aprobando nuestro corazón, nuestras vidas. ¿Y a través de qué Dios lo prueba? A través de las buenas obras. ¿A través de qué Dios lo prueba? A través de las buenas actitudes, de los buenos comportamientos, del buen servicio que yo le doy para mi Dios, para mi Cristo. Porque todo lo que yo hago, todo lo que usted hace, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria de su nombre. Porque en este vaso de barro ha sido derramada la excelencia de Dios, para que la gloria no sea de los hombres. Y cuando sale a la luz las malas obras, hay muchas personas, cuando sale a la luz el engaño, la traición, la mentira, la falsedad, decirle que está a tu lado, no le queda otra que huir. Y no solamente huye, sino que después te va a criticar, te va a juzgar, te va a condenar. Y capaz te vayan a decir: en esa iglesia no había amor. Gloria sea al Señor. Amén. Diga conmigo: las malas obras tienen que salir a la luz. Pero yo creo en esta noche que hay un pueblo que me está escuchando, que hay un pueblo que está recibiendo esta palabra o va a recibir esta palabra en diferentes lugares del país y en otro lado, y los que estamos en este lugar, que están dispuestos a pagar un precio por Cristo, están dispuestos a pagar un precio por la predicación de la palabra, están dispuestos a pagar un precio, ¿no es cierto?, por amor a Jesucristo revelado, demostrado en la cruz del Calvario. Aleluya, en amor a Dios y a Jesucristo nuestro Señor. Les amamos. Ahora el apóstol Pablo, cuando dice esta palabra,
Dice la palabra del Señor: cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor, dice. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y a uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, y os menospreciáis a la iglesia de Dios y os avergonzáis, dice, a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabo en esto. Ahora, si le viene esta palabra al pueblo, si Pablo le habla esta palabra a la iglesia de Corintios, imagínense cómo habrá sentido la iglesia, como diciendo: ¿qué nos está diciendo Pablo? ¿Por qué nos está hablando de esta manera Pablo? ¿Por qué se está dirigiendo Pablo, no es cierto, hacia nuestras vidas, como si nosotros les hubiéramos hecho algo, le estuviéramos haciendo algo? Pero no se trataba de que el pueblo le estuviera haciendo algo a Pablo. Y si el pueblo le estuviera haciendo algo a Pablo, hermano, Pablo tenía la ayuda del Señor, tenía la bendición del Señor. Pero esto no se trataba de Pablo, se trataba, hermano, de Jesucristo nuestro Señor y la predicación de la palabra de Dios. Porque Corintios fue bendecido, a pesar que esa ciudad estaba pervertida, estaba, ¿no es cierto?, apartada de Dios completamente, perdido en los placeres, en las vanidades de este mundo. El Señor tuvo misericordia, que envió a su apóstol, el apóstol Pablo, a predicar la palabra a Corintios, para que aquellas almas sean rescatadas del infierno, de la muerte, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dale gloria, dale ese aplauso al que vive en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabes, y si alguien estaba atentando contra la vida de Pablo, o aún tentase contra tu propia vida, ¿sabes qué dice el Señor? Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Decirle al que está a tu lado: tarde o temprano te va a llegar. Pero yo estoy bien. Estoy predicando. Anda a predicar. El diablo es el mejor predicador que todos nosotros, ¿no? Y habla en lengua también, y danza también, y profetiza también. Pero ¿sabe qué? Al final de la recta se va a perder. Amén. Acuérdese lo que dijo Jesús: yo vi a Satanás caer como rayo del cielo. No se goce, no se alegre, porque los paralíticos se levantan, porque los ciegos ven. Gócense y alégrense si vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gócense y alégrense si ustedes están haciendo bien, ¿no es cierto?, las cosas, y están obedeciendo mi palabra. Satanás, el diablo, no tiene parte, no tiene arte con vosotros. Aleluya, porque para vosotros está preparado un cielo nuevo, una tierra nueva. Alábale al Señor, dale gloria. Bendito sea su nombre para siempre, y a su nombre. Bendito Dios. Amén. Ahora Pablo comienza, hermano, a predicar la palabra. ¿Y qué es lo que pasa en la iglesia de Corintios? Decirle a tu hermano que está a tu lado: el Espíritu Santo se derramó. Y qué lindo cuando el Espíritu Santo se derrama. Qué lindo cuando el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos toca. Qué lindo cuando el Espíritu Santo comienza a correr, como dice la palabra, por nuestro interior como ríos de agua viva. ¿Sabe qué te está diciendo? Yo estoy aquí, yo me muevo en medio de los que me alaban, en medio de los que me glorifican, en medio de los que me sirven, en medio de todos aquellos que están dispuestos a hacer mi voluntad. Yo me muevo, yo me muevo, yo me muevo, yo me hago sentir, dice el Señor. Aleluya. El
yo me voy, pero os mando al Consolador. Vendrá el Consolador que nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Alabaré al Señor, y la verdad es la palabra de Dios. Y si en esta noche recibes la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a bendecir, la palabra de Dios te va a liberar, la palabra de Dios te va a salvar, la palabra de Dios te va a cambiar, te va a transformar, te va a dar vida, te va a dar gozo, te va a dar paz, te va a dar felicidad. Aleluya. Y vas a hablar de la grandeza del Señor y a su nombre. Ahí Pablo hablándole a los corintios. Y mire, los dones fueron derramados en la iglesia de Corintios. Amén. ¿Cuántos le están pidiendo dones al Señor? ¿O cuántos recibieron dones? Dígame. Aleluya. Dones. El Señor le dio dones a los hombres y también nos dio talentos. ¿Sabe qué dice el Señor? Que según la capacidad de cada uno de nosotros el Señor nos ha dado. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, pero a cada uno nos dio el Señor dones, nos dio talento. Aleluya. Y si en lo poco me sos fiel, sobre mucho, dice el Señor, te pondré. Hoy puedes estar en este lugar, ¿no es cierto?, sirviendo fielmente, pero un día te encontrarás en las naciones predicando al norte, al sur, al este y al oeste, y recordarás este momento y dirás: gracias, Señor, porque has sido bueno conmigo. Señor, cuando no entendía y me propuse entender tu palabra, hoy estoy llevando tu palabra al norte, al sur, al este y al oeste, a las naciones, para que las almas vengan delante de tu presencia y a su nombre. Hermanos, los hermanos de Corintios recibieron los dones. Amén. Pero una de las cosas preciosas que yo les quiero compartir a ustedes, así entramos a la Santa Cena, cuando Pablo le dice a los corintios, por cuanto, hermano, aquel lugar estaba, porque ahí había de todo en los corintios, había un desenfreno total, todo estaba permitido: el adulterio, la fornicación, la lascivia, estaba permitido todo ahí. No había problema, yo decía, está todo bien, mientras no vengan a meterse con nuestra diosa. Vivan tranquilos, paguen sus impuestos y está todo bien. Pero el Señor Jesús fue a revolucionarlos todos ahí, a revolver todo lo que el enemigo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque aquellas almas se estaban perdiendo y el Señor los quería salvar. ¿Sabe? Cuando llegó Pablo a aquel lugar, ocurrió algo muy especial, muy maravilloso, porque el Espíritu Santo de Dios, hermano, cayó sobre aquella capital, sobre aquella provincia, donde, en la cual, hermano, esos lugares, sí, la antigua Grecia, lugares como Acaya, Macedonia, diferentes regiones, donde Pablo ganó muchas almas para el Señor, donde Pablo tuvo muchos discípulos y amó tanto ese lugar, que cuando la iglesia fue bendecida, porque el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia, muchos fueron cambiados, pero ahí había incesto, había bigamia. ¿Usted entiende, no es cierto? Amén. Es como decir, estaba todo bien. Entonces los hermanos que se habían convertido, ellos pensaban que podían seguir viviendo esa vida desenfrenada, esa vida desordenada,
Después de haber recibido al Señor en su corazón, al Señor Jesús, y después de haber sido bautizado con la promesa del Espíritu Santo, ellos creían que podía continuar con la vieja vida que ellos vivían. Entonces ahí es Pablo, cuando Pablo comienza a tratar con los hermanos y le dice: hermanos míos, no os ignoréis, ¿no es cierto? Aleluya, no ignoréis acerca de los dones espirituales, cuando se os llevaba como se lleva a los gentiles de aquí para allá, o a los ídolos de aquí para allá. Sabe que una de las cosas, hermano, Pablo le estaba diciendo: no sean ustedes ignorantes acerca de las bendiciones, porque Dios los ha bendecido en una manera especial. No ignoréis acerca de los dones espirituales. Y sabe que ignorar es no saber, ignorar es no saber, hermano, muchas cosas, o no tener noticia, o no tener cuenta. Sabe que, hermano, si yo no sé algo, es porque no me estoy ocupando, no me estoy asesorando, no me estoy notificando acerca del reino de los cielos. Todos los días las personas, al levantarse a la mañana, ¿no es cierto?, se lava la cara, se cepilla los dientes, hermano, se peina, pone la pava y se prepara un mate o un té, un café todas las mañanas, y lo primero que hace es prender el televisor a ver qué noticias hay, de qué habla hoy en día el noticiero. Pero quiero decirte algo: el hombre lo hace para informarse, el hombre lo hace para estar actualizado. Yo quiero decirte algo en esta noche, hermano: no ignores acerca de las noticias celestiales, acerca de las noticias de Dios. No tienes que ignorar, porque Dios tiene, hermano, revelación para tu vida, tiene palabra, tiene noticias buenas para ti, para tu familia, para este mundo sin Dios, sin esperanza, que el Todopoderoso los quiere rescatar, los quiere liberar, los quiere traer delante de su presencia. ¿Cuántos están entendiendo? Decirle a tu hermano que está a tu lado: no ignores, no ignores las cosas de Dios, no ignores. ¿Sabe qué? El diablo quiere que vos seas un ignorante. El diablo quiere que vos seas un ignorante. No quiere que vos sepas acerca del reino de los cielos. Decirle que está a tu lado: me voy a notificar, voy a empezar a saber, voy a empezar, ¿no es cierto? Aleluya, oh bendito Dios, a prestar atención a las noticias de Dios. Por eso, hermano, ignorar es no saber. No saber muchas cosas. ¿De cuántas cosas te estás perdiendo? Porque no es todo venir y tocar la guitarrita, el tecladito, ¿no es cierto?, el bajito, la batería, la tumbadora, ¿no es cierto?, la pandereta, danzar. No es todo, hermano, ¿no es cierto?, hermano, estar allí. No. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que acá adentro nosotros recibimos, el Señor nos está ministrando, el Señor nos está renovando, el Señor nos habla, nos enseña, para que todo ese potencial que el Señor está desatando sobre nuestras vidas podamos administrarlo allá afuera, porque allá afuera está la necesidad, allá afuera están las almas que necesitan la palabra de Dios. Y Dios te dio sabiduría, Dios te dio entendimiento, Dios te dio revelación, Dios te dio discernimiento. Alábale al Señor y a su nombre. No ignoréis. Ignorar y no saber muchas cosas. Decir al que está a tu lado: a partir de ahora voy a empezar a saber muchas cosas de mi Padre Celestial. A ver, aquellos que les gusta mucho el celular, levanten la mano, ¿ves? Empezaron a agachar la cabeza, ¿no? ¿Qué, pastor? Ese va a ser predicador. Déjalo. De la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza y perfeccionaste la alabanza. Está prestando atención, mire. Va a ser la predicadora Chupete.
ella no se sorprenda que un día pase acá y le diga arrepiéntanse, conviértanse. Gloria a Dios. Agárrame. Bendito sea el Señor de gloria. Hermanos, cuando el apóstol Pablo les habla a los hermanos, Pablo amaba tanto a los corintios, Pablo amaba tanto a los hermanos corintios, porque él pagó un precio así. Ahí pagó un precio, ahí derramó lágrimas, fue perseguido, estuvo en peligro de muerte, pasó muchas cosas por la causa del Señor. No le fue fácil, pero Dios siempre lo llevó victorioso. Por eso Pablo dice, ¿no es cierto?, que el Señor Jesucristo nos lleva siempre, ¿no es cierto?, en victoria, en triunfo. Yo creo que aquí en esta noche, ¿no es cierto?, y los que están van a escuchar, es una iglesia triunfadora, es una iglesia de hombres y mujeres vencedores en Cristo Jesús. Alaben al Señor. Bendito Dios. Así, acerca de los dones espirituales, la bendición de parte de Dios fue desatada sobre todos los hermanos. Para no ponerlo muy en aprieto, usted que es estudiador, míralo a tu hermano. Usted que es estudiadora, y capaz te va a sorprender con lo que te voy a decir. Míralo al que está a tu lado y preguntarle, ¿vos sabés qué significa tu nombre? Dicen algunos. Bueno, lo vamos a seguir preguntando porque ya lo vamos a poner en apuros de verdad. Amén. Le preguntaste al que está a tu lado, ¿sabes qué significa tu nombre? Como los chicos, ¿eh? Pero ¿saben? Si nosotros empezamos a meditar y empezamos a escudriñar, ¿cuántos saben que existe un diccionario? Yo le llamo el mataburro, porque eso es para todos los que no quieren estudiar y siempre se la pasan. Yo no sé, no entiendo, no comprendo, dice. Pero ¿cómo entiende el celular, no? Chatea, whatsappea, ahora tiene TikTok. Instagram, ¿cómo es Instagram? Twitter, ¿sí? Y hasta Peter también lo tiene. No sé quién será, pero bueno. Pero eso sí lo sabe. Pero ahora qué bueno es saber acerca de mi Padre. Qué bueno saber acerca de mi Dios. Qué bueno saber acerca de mi Cristo. Qué bueno saber acerca de la palabra, porque la palabra tiene secretos ocultos que es revelado a los pequeñitos, aquellos, aleluya, que le buscan al Señor en espíritu y en verdad, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Alaban al Señor, porque tales adoradores busca el Padre. Qué tremendo, ¿no? Cómo la palabra saca la luz. ¿Sabe? Dios me da la bendición de poder ir a predicar a muchos lugares. Y cuando alguien me quiere contar un problema, le digo, no, para ahí, no me contesta. Porque yo no quiero predicar por chisme. Yo quiero predicar por lo que el Espíritu Santo me da. Y si te cayó el martillo en la cabeza, bueno, es el martillo del Señor. Amén. Porque ¿quién sabe mejor, hermano, las cosas del hombre
Amén. El Señor sabe todo. Por eso en esta noche, como dice el apóstol Pablo, pues que no tenéis casa en que comáis o bebáis, y os menospreciáis la iglesia de Dios, y os avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto o no os alabo? Porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Ponte de pie. Vamos a prepararnos para la cena del Señor. Todos los siervos, bendito Dios, vamos a participar. Levante su mano. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Y en su casa usted continúe. En su casa siga meditando la palabra de Dios. Hay mucho para hablar, pero tenemos que hacer el servicio. Levanta tu mano.